Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar donde te encuentres. Es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender y también para aquellas personas que están emprendiendo. No podemos dejar ausente a aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa semanal, cómo acelerar el proceso de crecimiento de tu negocio. Y el bloque número 1 es investiga. Cuando tenemos un negocio, muchas veces no nos damos la tarea de empezar a investigar para empezar a ver cómo va a empezar a ser nuestro crecimiento. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque muchas veces es sumamente necesario empezar a ver todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a proyectar para poder empezar nuestro gran camino. Y nuestro gran camino es cómo logramos expandir nuestro negocio, y a la vez, cuando logramos expandir, también lo hacemos crecer. Por eso es la importancia de poder investigar. Cuando investigamos, vamos a ver todos los factores que tenemos a nuestro alrededor, todos los factores que tenemos para poder crecer, todos los factores que tenemos como organización, y también cómo está su líder principal, cómo está pensando, qué está pensando, por qué está pensando en hacer crecer su negocio. Muchas veces cuando estamos en este proceso vamos a tener obstáculos, como todas las cosas, siempre existen obstáculos, pero lo más importante de todo es enfocarse en las posibilidades reales de poder hacer crecer tu negocio, de poder expandir tu negocio. Por eso cada vez se hace más importante que tú puedas investigar, tú puedas prácticamente hacer una investigación exhaustiva de lo que tú estás haciendo hoy y de lo que puedes hacer mañana, de lo que puedes hacer en 2 años más, en 5 años más y en 10 años más. ¿Dónde te quieres ver en esos momentos? Eso es lo más importante. Empieza a proyectarlo en tu mente, empieza a proyectarlo en tus pensamientos, y a la vez empieza a proyectarlo en tu empresa. Cuando tú ya lo empiezas a proyectar, lo empiezas a conversar con tus líderes principales, tú vas a ser una persona que realmente va a lograr encontrar lo que tú realmente quieres. ¿Qué es lo que quieres realmente? Hacer crecer tu negocio. Y cuando tú haces crecer tu negocio de forma acelerada, tú tienes que tener en cuenta que el proceso es un proceso que va a tener oportunidades para seguir creciendo, y también puede tener retrocesos. Por eso tenemos que tener cuidado en esas subidas y esas bajadas que nos damos, porque muchas veces podemos acelerar nuestro proceso cuando estamos investigando, cuando estamos desarrollando una investigación. Creemos que vamos a ir siempre en una pendiente subida, pero hay que tener cuidado, porque las pendientes de bajada muchas veces pueden ser mucho más pronunciadas que la misma subida. Por eso es importante que te enfoques 100% en lo que tú realmente vas a hacer. Y cuando tú ya comenzaste ese proceso, tú tienes que darlo a conocer a tu organización, principalmente a tus líderes principales. Ahora, si tú realmente estás pensando en que tu negocio se expanda cada día más, vas a tener que pensar que tu emprendimiento tiene que tener un crecimiento sostenido. Y ese crecimiento sostenido tiene que ir de la mano con todos los factores que eso considera. Primero que todo,
tenemos que considerar todos los elementos que nos reúnen para poder hacer que nuestro crecimiento pueda ser de forma sostenida, y eso equivale a que nosotros tenemos que ver primero nuestra capacidad en cuanto a la parte económica, tenemos que ver la capacidad también en infraestructura, tenemos que ver la capacidad de nuestro personal, que también es muy importante, y también tenemos que ver hasta dónde podemos llegar y con cuántos clientes podemos llegar. Eso es lo más importante de un negocio. Y este negocio se extrapola a cualquier tipo de negocio. Tenemos que llevarlo y dimensionarlo al negocio que nosotros tengamos o al negocio que nosotros queramos tener, o finalmente algún negocio que ya tenga más de 10 años y quiera seguir creciendo, porque esto ya es una etapa donde un negocio tiene consolidado más de 10 años o 10 años o pasado los 5 años y ya pasó ese periodo complejo y está en una ruta ascendente, pero tiene que seguir creciendo, y para seguir creciendo tiene que seguir investigando, tiene que seguir desarrollando, y para poder seguir desarrollando, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Tiene que crear, y cuando crea, tiene que crear alguna cosa innovadora, tiene que crear algún servicio que realmente pueda diferenciarse de lo que tú hoy día estás pensando. No quiero hacer mención que tú tengas que diferenciarte de alguien en especial, no, tú tienes que ser el mejor en lo que tú haces, tú tienes que ser el líder principal que guíe tu organización, tú tienes que ser la persona que pueda lograr encontrarte con lo que tú realmente quieres hacer, porque si tú estás pensando en acelerar tu proceso de tu negocio, de tu compañía, de tu empresa de servicio, tú tienes que ser capaz, primero que todo, vuelvo a insistir, de revisar todos los aspectos que se consideran para poder empezar a subir esa curva. Porque esa curva ascendente tiene, como les decía anteriormente, un crecimiento que tiene que ir sostenido de muchos factores. Y eso es lo gran importante que tenemos que tener en consideración, que a la hora de crecer tenemos que estar sumamente conscientes de que todo el mundo, estoy hablando, toda tu organización tiene que estar consciente del crecimiento que tú vas a experimentar, del crecimiento que la compañía va a experimentar, o tu negocio va a experimentar, o tu empresa de servicio va a experimentar, tu emprendimiento avanzado puede experimentar. Para cualquier tipo de negocio, todo este proceso le va a servir sin tener que ocupar algo diferente. Solamente tienen que ocupar el formato que hoy día les estoy dejando, con una información que realmente requiere una amplitud mayor. Por eso vamos al proceso de investigar, vamos al proceso de crear y vamos al proceso de desarrollar. Por eso, cada vez que vamos a lograr hacer un salto, y estos saltos son tan importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a subir, y cuando vamos a subir tenemos que tener en cuenta y considerarlo siempre que vamos a tener obstáculos. Entre más grandes sean nuestras aspiraciones, más obstáculos nos vamos a encontrar, pero también tenemos que estar con una actitud sumamente positiva, tenemos que estar mirando siempre el futuro y tenemos que enfocarnos en lo que nosotros más queramos hacer y ser en la vida. Porque si nosotros somos capaces de lograr esa forma de lograr encontrar tu negocio o hacer crecer tu negocio, tú definitivamente te vas a potenciar. Y no solamente te vas a potenciar, porque vas a potenciar a tu organización, vas a potenciar a tus líderes principales y finalmente tú vas a empezar a potenciar la compañía, tu negocio,
tu emprendimiento, tu gran emprendimiento y también, ¿por qué no decirlo?, todas las empresas de servicio. ¿Por qué? Porque las empresas de servicio, vuelvo a insistir y lo he dicho en varios capítulos anteriores, que las empresas de servicio cada vez son más fundamentales porque hoy día cobran más vida, porque tienen un potencial muy importante, porque tienen la posibilidad de seguir creciendo, porque están para prestar servicio y las empresas o las compañías hoy día no quieren contratar más personal estable por sus costos fijos. Por eso, ten presente que hoy día las posibilidades de seguir creciendo con tu negocio, de seguir expandiéndolo, de acelerar el proceso de tu negocio es fundamental, pero siempre y cuando que tú te enfoques 100% a lograr que todos los componentes que tú tienes que juntar vayan de la mano. Estamos finalizando el bloque número 1. Quiero que te quedes porque lo que viene es muy importante en el bloque número 2. Te pido que compartas esta información con cuantas personas sea posible, que te suscribas a mi canal y que escuches semanalmente los podcasts y que me sigas en las redes sociales donde estoy subiendo información muy importante. Puede ser un consejo, puede ser una idea o puede ser esa frase que puede cambiar tu forma de pensar. Vamos al bloque número 2. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si te vienes recién integrando, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender y también para aquellas personas que están emprendiendo y también para aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa semanal, cómo acelerar el proceso de crecimiento de tu negocio, y el bloque número 2 es gestiona. Pero antes vamos a revisar el bloque número 1, que decíamos que antes de comenzar el crecimiento teníamos que ser capaces de investigar. ¿Por qué teníamos que ser capaces de investigar? Porque si nosotros íbamos a entrar en un proceso acelerado de crecimiento, primero teníamos que ver cómo estaban las bases. Las bases tenían que estar fortalecidas, principalmente con nuestros líderes, que ellos tenían que saber, y además teníamos que ver todos los aspectos que correspondían. Era sumamente importante que lo pudiéramos tener en cuenta, porque si nosotros no lográbamos ver todos esos aspectos, finalmente podíamos tener inconvenientes. Aunque los inconvenientes también dijimos que íbamos a tener, ¿en qué sentido? Íbamos a encontrar muchos obstáculos, porque conforme fuera nuestro crecimiento, íbamos a tener obstáculos. Pero si nosotros éramos capaces de fortalecer nuestro crecimiento y lograr tener todos los elementos que requerían para poder crecer, finalmente podríamos lograr un emprendimiento o un crecimiento en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, en nuestras empresas, como realmente tenía que ser. Y cuando vamos al bloque número 2, es cuando tenemos que empezar a gestionar. Y comenzar a gestionar quiere decir de que ya tenemos que empezar a ver. Si ya vimos en la primera parte que teníamos que empezar a ver todos los factores, ahora tenemos que empezar a gestionarlos, llevarlos a un programa, empezarlos a revisar, empezarlos a ver en cada instante, en cada momento, con todos los actores principales. ¿Cuáles van a ser tus actores principales? Van a ser, en este caso, las entidades financieras, las entidades bancarias, van a ser todas las entidades que sean necesarias, que se tengan que complementar para gestionar tu crecimiento. Porque si tú solamente logras conversar con tus líderes principales,
no vas a lograr el 100% de lo que tú necesitas. Este es un complemento. Por eso decíamos en el bloque anterior que teníamos que investigar. Después, ahora cuando gestionamos, tenemos que empezar a juntar las piezas. Es como decir, tomar un rompecabezas y empezar a unir piezas. Entonces, ¿qué viene aquí? Viene una parte muy importante que tenemos que empezar a hacer. Muchos temas en cuanto al tema de gestión. Gestión para poder realizar estrategias, ya sea comerciales, ya sea estrategias de ejecución, ya sea estrategias de marketing, ya sea alguna estrategia comunitaria, cualquier tipo de estrategia. O sea, aquí tenemos que mezclar todos los factores que sean necesarios para que tu crecimiento sea realmente sostenible, para que tu crecimiento sea realmente fortalecido y lograr que en tu crecimiento tú empieces a ver que sea un crecimiento que vaya bien afirmado, por así decir, o más bien que tu crecimiento vaya muy sostenido con todos los factores que tienen que ir en esa combinación de todos los elementos que queremos nosotros combinar. Porque si nosotros somos capaces de empezar a gestionar desde ya, vamos a lograr que nuestro crecimiento no solamente va a ser el crecimiento, sino que va a ser el crecimiento sostenido. Entonces, cuando nosotros tenemos un crecimiento sostenido, ¿qué va a pasar? Que si viene un obstáculo, nosotros vamos a tener cómo poder soportar ese obstáculo. ¿Por qué lo vamos a poder soportar? Porque vamos a ver y nos vamos a adelantar en el tiempo. Vamos a estar gestionando todo lo que pudiera pasar. Nos vamos a poner en todos los casos. Por ejemplo, supongamos que tú vas a realizar cualquier actividad de expansión y necesitas empezar a gestionar. ¿Qué vas a ver primero? Vas a ver todo lo que tú te vas a encontrar en otra parte y vas a empezar a revisar antes de gestionar, porque si tú llegas y gestionas, te vas a encontrar con una serie de obstáculos y ahí es cuando vienen los grandes problemas. Por eso tenemos que ser capaces de anticiparnos antes de ir a ejecutar cualquier actividad, o si vamos a realizar un crecimiento expansivo en nuestro negocio, tenemos que ser capaces de lograr empezar a ver claramente cómo nos vamos a potenciar en ese crecimiento. Y cuando hablamos de potenciarnos, es decir, que tenemos que ser capaces de lograr encontrarnos no solamente con lo que vamos a ver más allá, sino que tenemos que ser capaces también de encontrarnos con los detalles muy puntuales. Y esos detalles muy puntuales tenemos que tenerlo claramente establecido en un programa, tenemos que tenerlo claramente establecido en nuestra mente, tenemos que tenerlo establecido también en nuestras estrategias. ¿Por qué hablo de las estrategias? Porque nosotros, para cada paso que demos, tenemos que tener una estrategia. Porque si nosotros no tenemos una estrategia clara, finalmente vamos a tener muchos problemas. Y los problemas no se resuelven rápidamente. Por eso es tan importante que nuestro crecimiento, nuestra expansión del crecimiento o nuestro desarrollo del crecimiento tiene que ser tan fortalecido, y lo vamos a fortalecer con las estrategias, lo vamos a fortalecer con los procedimientos, lo vamos a fortalecer con todos los elementos que sean necesarios para poder que nuestro crecimiento sea tan fortalecido, para que nuestro crecimiento sea tan potenciado y no tengamos que volver atrás, porque nosotros hoy día en este proceso de gestionar, ahí es donde viene toda esa etapa fundamental que viene
antes de ejecutar. Tenemos que tener esa base firme, esa base sólida, cosa que cuando nosotros venga el proceso de ejecutar, venga el proceso de crecer, venga el proceso de expandirse, nosotros ya tengamos, como dije anteriormente, esa base sólida que nos permita hacer frente a todo lo que viene. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a lograr que los problemas se minimicen cada vez más, porque nosotros vamos a estar enfocados en concentrarnos en conseguir ese crecimiento expansivo. Vamos a lograr crecer de la forma que realmente tenemos que crecer, pero tenemos que ser conscientes de que el crecimiento va a ser en base a lo que tú gestiones. Si tú haces una buena gestión, tu crecimiento va a ser importante. Y no solamente va a ser importante, porque va a ser un crecimiento que va a ser sumamente sostenido, que va a ser un crecimiento más que sostenido. Va a ser un crecimiento que tú vas a lograr encontrar lo que tú realmente querías hacer, porque tú ya comenzaste, porque tú ya estás con un proceso de gestión sumamente estable. Estamos finalizando el bloque número 2. Te pido que te quedes porque el bloque número 3 viene muy importante. Y te pido que compartas esta información con cuantas personas sea posible, que te suscribas a mi canal y que escuches los podcasts semanalmente, y también que me sigas en las redes sociales, donde estoy subiendo información muy importante. Puede ser un consejo, puede ser una idea o puede ser esa palabra que puede cambiar hasta tu forma de pensar. Estamos finalizando el bloque número 2. Vamos al número 3. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si te vienes recién integrando este bloque número 3, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender y también para aquellas personas que están emprendiendo, y no podemos dejar ausente a aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa semanal, cómo acelerar el proceso de crecimiento de tu negocio, y el bloque número 3 es expande. Pero antes de expandir, vamos a ir al bloque número 1, donde hablábamos de investigar, que era muy importante tener en cuenta todos los factores antes de empezar a hacer cualquier gestión. Por eso teníamos que tener en cuenta que nuestros líderes principales tenían que estar informados. También teníamos que ver todos los aspectos legales, todo lo que fuera necesario. Y en el bloque número 2 hablábamos de gestionar. Cuando nosotros empezábamos ya con este proceso, teníamos la base fundamental que ya habíamos investigado. Después venía el proceso de gestionar, y gestionar era un paso muy importante. ¿Por qué era tan importante? Porque venían los temas de los procedimientos, venían las estrategias, venían la forma en que íbamos a crecer finalmente o íbamos a acelerar nuestro proceso de crecimiento. Ahí esa parte era fundamental, tener esas bases sólidas antes de salir a expandir nuestro negocio. Y cuando vamos a la parte de expandir nuestro negocio, nosotros ya hicimos la combinación de los elementos, de esos 3 elementos o de esos 2 elementos, más este tercer elemento que vendría a ser cómo vamos a expandir. Entonces ya tenemos los 2 primeros elementos y ahora vamos a salir. Y cuando vamos a salir, vamos a tener en cuenta que todo lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante van a ir claramente documentado, va a ir claramente establecido, y además vamos a estar con bases sólidas. Por eso tenemos que ser sumamente precavidos cómo nos movemos ahora
en este mundo del emprendimiento, cómo nos movemos ahora en este mundo de un crecimiento constante que vas a experimentar cuando tú empiezas a pensar que vas a empezar a expandir tu negocio y vas a empezar a hacer crecer tu negocio acelerado. Tienes que empezar a ver claramente ahora con quién te vas a reunir, con quién te vas a asociar y cómo vas a ejecutar. Porque también es importante, cuando nosotros ya nos expandimos, ya viene la parte de la ejecución y ahí tenemos que ser sumamente cautelosos, porque muchas veces nos podemos aventurar en un crecimiento que sabemos que vamos a crecer un 20, un 30% este año y empezamos a proyectar nuestro crecimiento y empezamos a decir, este año voy a crecer un 20%, el próximo año un 30% y empezamos a hacer una proyección y ya en 5 años nuestro negocio ya pensamos que creció un 100%. Ahí viene esa parte tan importante como volver otra vez a hacer esa retroalimentación, de poder decir de que tenemos que ser capaces de empezar a ver todos los factores antes de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos aventuramos en ese crecimiento y finalmente puede ocurrir esos factores que no los teníamos contemplados. Por eso tenemos que ser conscientes de nuestro crecimiento, por eso tenemos que estar pensando constantemente en lo que nosotros vamos a proyectar y esa proyección tiene que ser claramente visualizada con una mira hacia el futuro y no solamente del líder principal, sino que tiene que ser de sus líderes principales, de su organización, cómo están mirando el futuro. Cuando hablamos de mirar el futuro, tenemos que empezar a ver cómo vienen las cosas de ahora en adelante, qué vamos a empezar a hacer nosotros para poder sostener ese crecimiento, cómo vamos a lograr que ese crecimiento sea considerable y sea sostenido en el tiempo y logremos alcanzar lo que nosotros en algún momento lo plasmamos en un papel o lo plasmamos en una pizarra, en una reunión. Depende el negocio que tú estés pensando en hacer crecer, pero este tipo de temas se extrapola a cualquier tipo de negocio. Solamente tenemos que tomar el modelo y empezarlo a llevar a cada modelo de negocio. Por eso es muy importante que siempre tenemos que estar enfocados en lo que nosotros más queremos hacer. Y cuando hablo de lo que más queremos hacer es cuando nosotros realmente vamos a hacer una proyección. Nuestra proyección la vamos a hacer a donde tengamos nuestro enfoque. Si nuestro enfoque está ligado a todos esos elementos que realmente nosotros vamos a combinar para lograr que nuestro negocio vaya de forma sustancial creciendo y a la vez vaya en bloque, vamos a ir viendo que vamos a tener que ir haciendo ajustes. Y esos ajustes tienen que ser claramente lo que nosotros queramos lograr encontrar. Y cuando hablo de querer encontrar es cuando nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos a crecer y a la vez vamos implementándole herramientas y herramientas no solamente en lo que se refiere a la parte informática, sino que también herramientas de gestión propia como organización, como también las herramientas que tienen que ir acompañadas hoy día con la informática, que si nosotros no la acompañamos, finalmente, ¿cómo proyectamos el negocio? ¿Cómo vemos el futuro? Porque tenemos que tener claramente establecido no solamente en nuestro negocio, sino que en nuestra organización cómo será el crecimiento que vamos a tener conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayan pasando los años, y el análisis tiene que ser cada vez más exhaustivo. Y cuando hacemos ese análisis
cada vez más exhaustivo, vamos a tener que tener posiblemente asesores para poder dar el otro paso. ¿Por qué es tan importante muchas veces los asesores en esta etapa? Porque muchas veces nosotros tenemos un horizonte claro, pero muchas veces nos falta ese pequeño detalle o también nos falta poner algún certificado que pueda decir que nosotros realmente estamos creciendo en base a lo que un día proyectamos y también está todo documentado. Entonces, cuando tenemos todo documentado, ahí es cuando viene ese crecimiento, esa expansión y no vamos a tener ese inconveniente porque todo está registrado y a la vez las estrategias que nosotros creamos, todas las formas que nosotros empleamos para empezar a darle forma a ese crecimiento empiezan cada día a verse más claros y cada vez que nosotros empezamos a aclararnos mucho más lo que nosotros estamos haciendo, finalmente vamos a lograr que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento sea tan potenciado porque nosotros estamos avanzando con todo tu equipo de infraestructura, con todo tu equipo de líderes, con todo el soporte que tú necesitas, ya sea financiero, ya sea tributario, ya sea comercial, de marketing, todo lo que sea necesario para poder lograr ese ansiado crecimiento de tu negocio, ese ansiado crecimiento en lo que tú un día pensaste. ¿Por qué? Porque tú lograste hacer y establecer en todo lo que tú empezaste a hacer, en cada etapa empezaste a poner controles, empezaste a saber que el camino cada vez tenías que ir haciendo cada vez más escala y en esas escalas que tú hacías ibas implementando cosas y en esa implementación tú lograste hacer cosas tan importantes que finalmente tú lograste conseguir lo que tú más querías, que era hacer crecer tu negocio de forma considerable. Ahí es donde ya tú comenzaste y no comenzaste, sino que ya tu proceso ya está en camino. Así que es una buena opción que tú puedas lograr hacer y establecer en tu mente de aquí en adelante la visión que le vas a dar al futuro de tu negocio. Estamos finalizando el programa del día de hoy. Quiero darte las gracias por haber permanecido y nos vemos en el próximo programa de experiencias y recomendaciones de un emprendedor. Actúa con coraje y nunca te rindas.